operación que tomó completamente por sorpresa al Pacífico Occidental, un grupo de helicópteros de ataque y transporte del ejército de Estados Unidos aterrizó de emergencia en la bahía de Subic, en Filipinas, bajo circunstancias que todavía hoy generan más preguntas que respuestas. Eran las 03:18 de la madrugada cuando los radares del aeropuerto de Clark detectaron movimiento inusual sobre el mar. 12 aeronaves, identificadas posteriormente como helicópteros AH-64 Apache y UH-60 Black Hawk, se desplazaban en formación cerrada hacia el oeste, con luces de navegación apagadas y sin transmitir señales de identificación. Minutos después, 3 de ellos rompieron formación y descendieron abruptamente hacia la costa. El estruendo de los rotores resonó sobre las aguas tranquilas de la bahía, y el silencio fue reemplazado por las luces de emergencia de la base naval de Subic Bay. Los testigos describen la escena como una noche en que el mar rugió como si estuviera vivo. La Marina de Filipinas informó que los helicópteros estadounidenses realizaron un aterrizaje de emergencia no programado, alegando problemas técnicos durante un vuelo de entrenamiento. Pero las imágenes filtradas por pescadores locales cuentan otra historia. Maniobras evasivas, fuego de bengalas y movimientos coordinados de escolta aérea. Algo había salido muy mal. Y lo que se descubriría en las siguientes horas dejaría claro que aquello no fue un simple fallo mecánico, sino un acontecimiento que pondría en jaque la estabilidad militar del Pacífico. El rugido sobre Subic Bay no es cualquier punto del mapa. Durante décadas fue una de las bases más importantes de la Armada estadounidense en Asia. Desde allí partieron portaaviones, submarinos y escuadrones aéreos durante la Guerra Fría. Aunque la base fue devuelta a Filipinas en 1992, Estados Unidos conserva acceso estratégico gracias a acuerdos bilaterales de defensa. Por eso, cuando la madrugada del 14 de octubre el cielo sobre Subic se llenó con el rugido de los motores turbina T-700 de los Apache, nadie supo si aquello era una maniobra pactada o una emergencia militar. Los helicópteros volaban extremadamente bajo, casi rozando el agua, una táctica que solo se usa en situaciones de combate o evasión de radar. Uno de ellos perdió altitud repentinamente realizando una maniobra brusca que lo obligó a descender cerca del antiguo astillero naval estadounidense. Los marineros filipinos que se encontraban en el muelle corrieron a cubrirse ante el potente vendaval que levantó la aeronave al tocar tierra. Pocos minutos después, un segundo helicóptero se posó de forma inestable sobre una pista auxiliar y un tercero permaneció flotando en el aire mientras desplegaba bengalas infrarrojas, lo que solo se hace para confundir misiles de calor. ¿Quién los estaba siguiendo? ¿O qué estaban evitando? Silencio oficial. Durante las siguientes 3 horas, ni el Pentágono ni el Ministerio de Defensa filipino emitieron comunicado alguno. Las únicas versiones provenían de pescadores, residentes y grabaciones de teléfonos móviles. En uno de esos videos se observa a personal estadounidense armando un perímetro de seguridad alrededor de las aeronaves, mientras vehículos filipinos de la Armada se mantenían a distancia. Al amanecer, la Embajada de Estados Unidos en Manila declaró que los helicópteros habían participado en un ejercicio conjunto de navegación y rescate. Sin embargo, fuentes militares filipinas filtraron que ningún ejercicio de ese tipo estaba programado para esa fecha. Y aún más inquietante, los registros de vuelo muestran que las aeronaves despegaron desde una base aérea en Okinawa, Japón, con rumbo a Guam. Subic no estaba en la ruta. Entonces, ¿por qué estaban allí? Los analistas del Instituto de Estudios Estratégicos Asiáticos coinciden. Algo inesperado obligó al convoy aéreo a desviarse. Y todo apunta a que no fue una falla técnica. Pero antes de saber qué hizo China al respecto, si te enorgullece la innovación militar y quieres que nuestras fuerzas sigan un paso por delante, escribe poder en los comentarios. Ahora sí sigamos. Los radares chinos entran en juego. Según datos de inteligencia obtenidos por medios internacionales, horas antes del incidente, los sistemas de radar del Ejército Popular de Liberación de China habían detectado actividad aérea estadounidense cerca de las Islas Spratly, una zona del Mar del Sur de China reclamada tanto por Pekín como por Manila. Fuentes del Ministerio de Defensa filipino confirmaron que se habían registrado interferencias electrónicas en la ruta que seguían los helicópteros, lo que habría provocado pérdida temporal de comunicación con el centro de mando. Esto explicaría por qué las aeronaves descendieron abruptamente hacia Subic. Buscaban una zona segura para evitar un posible ataque o colapso de navegación. El hecho de que los Apache, helicópteros de ataque diseñados para operar en escenarios de guerra, fueran parte del grupo, alimentó las sospechas de una misión sensible. Los informes preliminares mencionan que los aparatos transportaban equipos de guerra electrónica y sensores de inteligencia de señales, SIGINT, usados para detectar radares enemigos. Es decir, podrían haber estado realizando una operación de reconocimiento en una zona disputada y algo salió mal. Manila, en estado de confusión, la noticia se propagó a la velocidad del rayo. A las 09:00 de la mañana, los principales noticieros filipinos abrían con el titular: helicópteros estadounidenses aterrizan de emergencia en Subic Bay. Tensión en el Pacífico. El gobierno filipino, sorprendido por la magnitud de la atención internacional, convocó una reunión de emergencia.
El presidente Ferdinand Marcos Jr. exigió un informe detallado al Departamento de Defensa, mientras la opinión pública se dividía entre el orgullo por la cooperación militar con Estados Unidos y el miedo a verse arrastrados a un conflicto mayor. En Manila, algunos manifestantes protestaron frente a la embajada estadounidense exigiendo explicaciones. Otros, en cambio, celebraban la presencia de tropas norteamericanas como un escudo frente al avance chino en el Mar del Sur. El ambiente era de incertidumbre y tensión. Lo que debía ser una madrugada cualquiera se había convertido en un punto de inflexión geopolítico. El Pentágono rompe el silencio. Finalmente, al mediodía, el Departamento de Defensa de Estados Unidos emitió un comunicado oficial. Según su versión, una tormenta eléctrica inesperada habría dañado los sistemas de navegación de 3 helicópteros, obligándolos a realizar un aterrizaje de emergencia en Filipinas. Pero las imágenes satelitales contradicen esa explicación. Esa noche, sobre la bahía de Subic, el cielo estaba completamente despejado. Además, los radares meteorológicos no registraron ninguna tormenta en un radio de 500 kilómetros. Los expertos concluyeron que la tormenta nunca existió. Entonces, ¿qué estaban encubriendo? Sombras sobre el Mar del Sur de China. En las últimas semanas, las tensiones en el Mar del Sur de China habían aumentado drásticamente. Filipinas había denunciado la presencia de buques chinos en aguas de su zona económica exclusiva, mientras que Estados Unidos había reforzado su presencia naval en la región como parte de su estrategia Indo-Pacífico. Todo esto sugiere que los helicópteros formaban parte de una misión encubierta destinada a monitorear el despliegue chino. Fuentes anónimas del Comando Indo-Pacífico, Indopacom, confirmaron a medios estadounidenses que, en los días previos, se habían detectado señales de radar chinas apuntando directamente hacia aeronaves aliadas. En otras palabras, los A-10 del Caribe tuvieron su equivalente asiático en los Apache de Subic, una demostración de presencia y poder. Pero a diferencia del Caribe, aquí el riesgo era aún mayor. China no es un observador pasivo, es una potencia que responde. Las 48 horas más largas. Durante 2 días completos, la base naval de Subic Bay permaneció acordonada por tropas conjuntas de Filipinas y Estados Unidos. Los helicópteros averiados fueron cubiertos con lonas negras y custodiados por personal armado. Nadie, ni siquiera los periodistas locales, pudo acercarse a menos de 500 metros. Por la noche, testigos aseguran haber visto luces azules provenientes de camiones con equipos electrónicos, posiblemente destinados a extraer o desactivar sistemas sensibles antes de trasladar las aeronaves. A la mañana siguiente, los helicópteros restantes despegaron rumbo a Okinawa sin ofrecer declaraciones. Pero el daño diplomático ya estaba hecho. Pekín acusó a Washington de violar la estabilidad regional y de utilizar a Filipinas como plataforma de espionaje contra China. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino declaró: Estados Unidos debe dejar de provocar tensiones en nuestra vecindad. No toleraremos operaciones encubiertas en el Mar del Sur de China. La respuesta fue inmediata. El Departamento de Estado replicó que Estados Unidos tiene el derecho y el deber de operar en cualquier zona internacional para garantizar la libertad de navegación y sobrevuelo. Una frase que, traducida al lenguaje diplomático, significa: seguiremos aquí, quieran o no. La bahía bajo sospecha. Mientras la confrontación verbal subía de tono, analistas filipinos empezaron a preguntarse si la bahía de Subic había sido elegida al azar. Resulta que semanas antes, ingenieros de defensa habían completado la modernización de sus instalaciones portuarias, incluyendo un muelle capaz de recibir portaaviones de clase Nimitz. Además, el área cuenta con un nuevo centro de comunicaciones vinculado directamente al Comando Indo-Pacífico estadounidense. En otras palabras, Subic ya está lista para volver a ser una base estratégica de Estados Unidos, aunque oficialmente siga bajo control filipino. El aterrizaje de los helicópteros pudo haber sido un accidente o una oportunidad perfecta para probar la capacidad logística del puerto en caso de conflicto. Y si fue así, la maniobra no pudo ser más precisa. El miedo invisible. Sin embargo, lo que más inquieta a los expertos no es lo que se vio, sino lo que no se vio. Imágenes satelitales de la empresa Planet Labs muestran una intensa actividad submarina en la bahía durante la misma noche del incidente. Pequeñas embarcaciones sin identificación fueron registradas entrando y saliendo del área, y sensores térmicos detectaron movimientos bajo el agua. Fuentes del ejército filipino sugieren que podría haberse tratado de submarinos chinos o de drones subacuáticos estadounidenses realizando tareas de recuperación. Ninguna de las dos versiones fue confirmada oficialmente, pero ambas encajan con el nivel de secretismo que rodeó todo el evento. El Mar del Sur de China es, hoy más que nunca, el escenario de una guerra silenciosa. Una guerra donde los radares no siempre dicen la verdad y donde los helicópteros pueden convertirse en piezas de un juego mucho más grande. Suscríbete ahora al canal porque lo que está a punto de revelarse podría cambiar por completo el equilibrio militar en el Pacífico. En los próximos minutos descubrirás qué hallaron los técnicos dentro de los helicópteros y por qué ese descubrimiento obligó a Estados Unidos a mover una flota entera hacia Filipinas. La mañana del 15 de octubre comenzó con un aire extraño en Subic Bay.
Las aguas estaban quietas, pero dentro de la base naval el ambiente era eléctrico. Los ingenieros estadounidenses recién llegados trabajaban bajo estricta vigilancia, mientras un grupo de oficiales filipinos observaba desde la distancia sin entender del todo lo que estaba ocurriendo. Según testigos, el equipo técnico, procedente del portaaviones USS Ronald Reagan, anclado a más de 600 kilómetros de distancia, desembarcó con cajas metálicas selladas y dispositivos de análisis electrónico. Todo indicaba que no estaban allí para reparar un helicóptero averiado, sino para inspeccionar algo que los preocupaba profundamente. Uno de los ingenieros, que más tarde habló bajo condición de anonimato, afirmó: "No era una reparación, estábamos retirando algo que no debía estar ahí". Nadie quiso especificar qué encontraron exactamente, pero las filtraciones que aparecieron horas después en medios especializados encendieron todas las alarmas. El hallazgo que nadie esperaba. De acuerdo con un informe confidencial, uno de los helicópteros Apache transportaba un módulo electrónico desconocido, acoplado al sistema de navegación. Los técnicos estadounidenses confirmaron que el dispositivo no pertenecía a ningún componente de fabricación norteamericana. Era, en palabras de un analista militar, un intruso tecnológico. El módulo habría interferido con los sistemas de comunicación del grupo aéreo, causando los errores de navegación que obligaron a los helicópteros a desviarse hacia Subic. Lo más inquietante: el componente usaba una frecuencia de transmisión que coincidía con sistemas de guerra electrónica chinos. En otras palabras, alguien habría interceptado la misión antes de que entrara en espacio filipino. O peor aún, el equipo pudo haber sido infiltrado desde antes del despegue. El Pentágono, al recibir el informe, ordenó una investigación inmediata. En cuestión de horas, la Agencia de Seguridad Nacional y el Comando Indo-Pacífico pusieron en marcha un operativo interno para determinar cómo un sistema foráneo había terminado dentro de una aeronave de combate estadounidense. La sospecha, espionaje o sabotaje, las hipótesis comenzaron a multiplicarse. Algunos expertos sostienen que el módulo pudo haber sido instalado durante labores de mantenimiento en Okinawa, donde técnicos civiles trabajan junto a personal militar. Otros apuntan a una posible infiltración cibernética diseñada para alterar los sistemas de vuelo de los Apache en tiempo real. Lo cierto es que el hallazgo reveló un nivel de vulnerabilidad tecnológica que alarmó a los mandos del Pentágono. Si China había logrado intervenir el software o hardware de una aeronave estadounidense sin ser detectada, las implicaciones eran enormes. El incidente no solo comprometía una misión, sino toda la estrategia de disuasión en el Pacífico. Mientras tanto, Filipinas exigía explicaciones. El presidente Marcos Jr. solicitó una reunión de emergencia con el embajador de Estados Unidos, quien evitó dar detalles y se limitó a decir que la investigación está en curso y bajo clasificación. Pero la prensa no esperó. Los titulares eran explosivos. Filipinas, epicentro de una guerra electrónica encubierta. Estados Unidos descubre dispositivo chino en helicóptero Apache. El rumor ya se había convertido en noticia mundial. El mensaje desde Pekín. A las pocas horas, la Cancillería china reaccionó con una declaración cuidadosamente calculada. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores dijo: "China no tiene conocimiento de ninguna actividad de ese tipo". Sin embargo, recordamos a Estados Unidos que la constante militarización de nuestra región inevitablemente trae consecuencias. El tono era diplomático, pero el mensaje era inequívoco. China negaba toda responsabilidad, pero advertía que no toleraría operaciones estadounidenses cerca de su zona de influencia. Poco después, imágenes satelitales revelaron movimiento en la base naval de Yulin, en la isla de Hainan. Submarinos de ataque tipo 093 y destructores tipo 055 comenzaron a zarpar rumbo al mar del sur de China. La respuesta de Pekín había pasado de las palabras a los hechos. Washington se prepara. El Pentágono, consciente de la gravedad del hallazgo, elevó su nivel de alerta en el Pacífico. El Comando Indo-Pacífico ordenó el despliegue del destructor USS Zumwalt, equipado con sistemas avanzados de defensa electrónica, hacia el estrecho de Luzón. Simultáneamente, cazas F-35B del Cuerpo de Marines fueron enviados desde Japón para reforzar las patrullas aéreas conjuntas sobre Filipinas. La operación fue bautizada informalmente como Iron Shield, escudo de hierro. Su objetivo, demostrar que Estados Unidos mantenía control total sobre la región, incluso bajo amenaza tecnológica. En cuestión de horas, el cielo sobre el Pacífico Occidental se llenó de ecos de radar y transmisiones cifradas. Era el preludio de algo más grande. El impacto en Filipinas. Mientras los movimientos militares se multiplicaban, en Manila crecía la preocupación política. La oposición acusó al gobierno de haber permitido que Estados Unidos utilizara territorio filipino para operaciones secretas sin autorización del Congreso. Los medios locales hablaban de una pérdida de soberanía, mientras los sectores proestadounidenses defendían la cooperación como una necesidad estratégica frente a la expansión china. En medio de la controversia, el ministro de Defensa filipino Gilbert Teodoro declaró ante la prensa: "Nuestra alianza con Estados Unidos es firme, pero exigiremos total transparencia. Filipinas no será un peón en una disputa de potencias".
Pese a las palabras conciliadoras, los hechos mostraban otra cosa. Buques de la Armada estadounidense comenzaron a llegar discretamente a Subic, cargando contenedores y material clasificado, y al caer la noche, los 3 helicópteros averiados desaparecieron de la base sin dejar rastro. El vuelo fantasma a las 23:27, radares civiles detectaron una formación de 3 aeronaves no identificadas despegando desde Subic rumbo noreste. Volaban sin luces, en completo silencio de radio. Horas más tarde, satélites estadounidenses confirmaron que las aeronaves habían aterrizado en la base aérea de Andersen, en Guam. Nunca se informó oficialmente cómo ni cuándo fueron trasladadas. Una fuente de inteligencia describió el operativo como una extracción fantasma. Ni un solo medio filipino logró registrar la salida. Y al amanecer la pista de Subic parecía inalterada, como si nada hubiese ocurrido. Pero algo sí había ocurrido, y el mundo lo sentiría muy pronto, porque lo que vino después no fue una respuesta diplomática ni una advertencia en palabras, sino una demostración de fuerza tan contundente que hizo temblar todo el Pacífico. La reacción de China. El 17 de octubre, 3 días después del incidente, la Armada China inició ejercicios de fuego real cerca de las islas Spratly. Más de 30 buques participaron en maniobras con misiles antibuque y cazas J-16. El mensaje era tan claro como intimidante. Estamos listos para cualquier escenario. Washington respondió con patrullas conjuntas junto a Filipinas y Japón. Los cielos del Pacífico se llenaron de F-35, F-15 y P-8 Poseidon, mientras los radares de ambas potencias se apuntaban mutuamente. Un solo error, una mala lectura de radar, y todo podría desatarse. Los analistas del Centro Asiático de Estudios de Defensa lo resumieron así. El incidente de Subic puede ser el equivalente moderno de un disparo de advertencia. No hay guerra aún, pero los motores ya están encendidos. El eco en Washington y Tokio. En el Congreso estadounidense, el tema se convirtió en prioridad. Senadores del Comité de Servicios Armados exigieron una investigación exhaustiva sobre el incidente de los Apache y las fallas de seguridad que permitieron la instalación del módulo espía. Mientras tanto, en Tokio, el primer ministro japonés reafirmó su compromiso con la alianza con Estados Unidos, prometiendo más apoyo logístico en caso de crisis. El Indo-Pacífico, de pronto, había vuelto a convertirse en el centro de la atención mundial, pero aún faltaba una pieza por revelar. ¿Qué contenía exactamente el misterioso dispositivo encontrado dentro del helicóptero? La filtración días después, un documento clasificado del Comando Indo-Pacífico fue filtrado al portal Defense Insight. El informe describía que el dispositivo recuperado en Subic era un transmisor activo con capacidad de mapeo electromagnético, diseñado para recolectar y retransmitir información sobre radares, sistemas de defensa y frecuencias de comunicación aliadas. En términos simples, podía convertir cualquier aeronave en un espía volador, sin que su tripulación lo supiera. El análisis posterior reveló códigos de encriptación compatibles con tecnología de fabricación china y, sorprendentemente, componentes producidos en empresas civiles de Taiwán y Singapur. Eso implicaba una red de espionaje compleja que iba mucho más allá de un simple sabotaje. Una red que, según el documento, podría haber infiltrado múltiples plataformas militares estadounidenses en la región Indo-Pacífica. El hallazgo fue devastador. Por primera vez, el Pentágono reconocía la posibilidad de una intrusión electrónica a gran escala en sus sistemas. El juego de las sombras. Mientras el mundo debatía sobre el espionaje, los verdaderos protagonistas, los pilotos de los helicópteros Apache, fueron evacuados discretamente de Filipinas y trasladados a Guam. Ninguno volvió a aparecer públicamente. Algunos informes señalan que fueron sometidos a debriefings intensivos por parte de la Agencia de Inteligencia de Defensa, DIA. En paralelo, el Pentágono reconfiguró los protocolos de mantenimiento y transporte de sus aeronaves en Asia. Se prohibió la participación de contratistas civiles en revisiones críticas y se ordenó una auditoría completa de los sistemas de vuelo en todas las bases del Pacífico. Era evidente, el incidente de Subic había golpeado el corazón de la seguridad estadounidense. Ya no se trataba solo de quién controlaba el mar o el aire, sino de quién dominaba el espectro invisible de la información. El futuro incierto. A finales de octubre, la bahía de Subic volvió a la calma. Los pescadores regresaron a sus rutinas y los medios comenzaron a mirar hacia otros titulares. Pero bajo la superficie, las aguas seguían agitadas. Filipinas anunció la creación de un Centro de Defensa Cibernética en cooperación con Estados Unidos, mientras que China intensificó su vigilancia en las islas Paracel y Spratly. El equilibrio de poder en el Indo-Pacífico había cambiado, aunque pocos quisieran admitirlo públicamente. Y en Washington, un alto funcionario del Pentágono resumió la situación con una frase que se filtró poco después a la prensa. Lo de Subic no fue un accidente. Fue una advertencia tecnológica. Y apenas estamos entendiendo lo que significa. Conclusión. A día de hoy, aún no se ha revelado públicamente qué sucedió exactamente en aquella madrugada. Los registros oficiales permanecen clasificados, los pilotos en silencio y los helicópteros bajo custodia en Guam. Pero los hechos hablan por sí solos.
Un aterrizaje de emergencia en el corazón del Pacífico desencadenó la mayor crisis tecnológica entre Estados Unidos y China en los últimos años. El incidente de Subic Bay marcó un antes y un después, porque en las guerras del futuro no bastará con tener los mejores tanques, cazas o portaaviones. El poder real estará en quien controle las ondas invisibles, los códigos y las señales que viajan entre los radares. Y en ese nuevo campo de batalla silencioso, una chispa puede encender el conflicto más grande del siglo. Suscríbete al canal si te ha gustado el video, deja tu opinión en los comentarios y activa la campanita porque lo que está por venir podría redefinir el equilibrio militar del Pacífico y el futuro de la aviación de combate moderna.